directo al clavo de toda esta situación de querer entrar al doctorado. ¿Cuál era la prisa? ¿Por qué? Pues porque estaba desesperada. La sangre se me fue al piso. Para mí, entrar a la maestría era una cuestión de vida o muerte. ¿Y todo me quedó claro? No, obvio no, pero hice el intento. No sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que no es una mala recomendación. Bienvenidos otro día más al canal. Soy Gabriela, lingüista y divulgadora en redes sociales, y hoy vengo a contarles lo que viví al cambiarme de carrera. Hace poco hice un video sobre cómo fue que llegué a la conclusión de que debía cambiarme de carrera y cómo viví esa experiencia, por si quieren ir a verlo. Ahora vengo con la segunda parte, donde ya te cambiaste de carrera. ¿Ahora qué? Porque les adelanto, hubo veces en las que me arrepentí y otras en donde sentí que todo valió la pena. Así que vayan por un té o cafecito y pónganse cómodos, porque les voy a contar una historia con consejos y moralejas incluidas. En el video anterior yo les mencioné que hice una licenciatura y maestría en psicología, pero que después de una crisis emocional y como 2 eventos canónicos, tomé la decisión de dejar todo eso atrás y dedicarme a algo relacionado a los idiomas, más específicamente a la lingüística. Así que mi primer paso fue dónde estudiar, qué estudiar y qué grado estudiar. Tuve la enorme ventaja de que en la misma universidad donde estudié tuvieran una facultad relacionada a la literatura y los idiomas, porque mudarme a otro lugar no era una opción para mí. Lo más cercano que había respecto a qué quería estudiar era licenciatura en lenguas modernas, maestría en lingüística o doctorado en lingüística. Y mi primer error fue decir que yo ya no estaba para hacer de nuevo una licenciatura o maestría y que me iba a aventar directo al doctorado en lingüística. ¿Por qué apuntar a lo más alto? Pues porque soy Capricornio, pero más importante aún porque, como les dije en el video anterior, yo siempre tuve miedo de estar perdiendo mi tiempo. Y este era como un intento mío muy tramposo de querer cambiar las cosas sin sacrificar nada. Ya tenía una licenciatura y maestría, así que en mi cabeza lo más lógico era irme entonces al doctorado, que es el grado que sigue. Ahora, sé lo que se han de preguntar. ¿Puedes hacer un doctorado en algo de lo que no tienes ni licenciatura ni maestría? Sí y no. A ver, primero, la universidad en la que yo estudio lo permite. Como mi licenciatura y maestría era de humanidades y el doctorado que quería hacer también lo era, podía ingresar si presentaba un buen proyecto de investigación. La cosa es, ¿yo tenía un buen proyecto de investigación? Obvio no tenía nada, solo mi miedo de pensar que no podía atrasarme más de lo que ya estaba. Por suerte, en esa época me di a la tarea de pedir entrevistas con prácticamente todos los profesores del posgrado en lingüística. ¿Por qué? Pues porque estaba desesperada. Si quería entrar al doctorado necesitaba un profesor investigador que dirigiera mi tesis, y si quería eso necesitaba un tema de tesis, y si necesitaba un tema de tesis tenía que conocer las líneas de investigación de los profesores de ahí. Descuiden, esta no será la primera vez que se den cuenta de lo desesperada que estaba. En fin, solicité como 4 entrevistas. Unos profesores se dedicaban a la lingüística computacional, otros a la psicolingüística, otros a la semántica, etc. Y yo iba bien ignorante a todas ellas sin saber de esos campos ni saber lo mínimo de lingüística. Fue en una de esas entrevistas que platiqué con una de las profesoras del programa y ahí fue cuando recibí el primer cachetadón de realidad, pero que me permitió detener mi frenesí y meditar. Luego de decirle que quería entrar al doctorado en lingüística, ella me dijo, y lo recuerdo muy bien, ¿te vas a dedicar a la lingüística? Inmediatamente le dije que sí, que ya veía imposible cambiarme de carrera, que yo quería dedicarme a entender cómo funcionan los idiomas. Y me dijo, si te vas a dedicar a esto por muchísimos años, ¿cuál es la prisa de entrar tan rápido al doctorado? Esta profesora, que después se convirtió en mi directora de tesis, sin conocerme, sin saber nada de la masa de nervios que tenía delante de su escritorio, dio directo al clavo de toda esta situación de querer entrar al doctorado. ¿Cuál era la prisa? Durante días estuve reflexionando eso y aquí les vengo con mi primer consejo. Si tienes el resto de tu vida para hacer algo, ¿por qué apurar el proceso? En mi caso, porque pensaba demasiado la idea de que yo ya había perdido 6 años de mi vida estudiando algo que no quería, como para que ahora tuviera que tardarme más en obtener un grado académico en algo que sí quería. Pero a la vez era cierto, yo quería disfrutar esta nueva etapa y si quería disfrutarla tenía que vivirla con paciencia. Era como si finalmente me estuvieran ofreciendo el pastel de chocolate que siempre quise y me lo terminara en una mordida solo para decir que finalmente había probado ese pastel. Así que después de haber tomado la decisión de cambiarme de carrera a los 25-26 años, inmediatamente después tuve que tomar otra decisión. No iba a apuntarle al doctorado,
iba a apuntarle a la maestría. Y así, unas semanas después, me inscribí al propedéutico para ver si entraba a lo que sería mi segunda maestría y el inicio de mi nuevo viaje. Y creo que viéndolo hacia atrás, el inicio de este viaje me puso a prueba en demasiadas cosas, porque me tuve que enfrentar a todas mis inseguridades, pero al mismo tiempo tuve que aprovechar todas las habilidades que me había dado los años de ser estudiante, no importaba estudiante de qué. Primero voy a hablar de las inseguridades que botaron por todas partes. Mi primera inseguridad al entrar al salón de clases del propedéutico fue pensar que yo no sabía tanto de lingüística como mis compañeros. Yo venía de una licenciatura y maestría donde nunca había visto nada de lingüística y todos mis conocimientos del área se basaban en detalles que alguna vez había aprendido en clases de idiomas y búsquedas que había hecho en internet. Sabía que me tenía que preparar lo mejor posible si quería entrar a hacer la maestría, pero a la vez me sentía perdida de no saber por dónde empezar, qué leer o qué aprender primero, porque sí, la lingüista que ven ahora es resultado de años de preparación. La Gaby de ese entonces no sabía mucho de la nueva profesión, pero sí sabía que ya había dado los primeros pasos y que no había marcha atrás. Pero para mi desgracia, la vida me puso a prueba el mero primer día de clases del propedéutico. Entró la profesora y lo primero que nos dijo fue: les voy a entregar este examen de sintaxis para ver con qué tantos conocimientos vienen. La sangre se me fue al piso. O sea, ahorita río, pero en ese momento me estaba planteando realmente en si podría saltar por la ventana de al lado y despedirme del mundo. Lo sé, no era un examen para ver si entrabas o no a la maestría, sino un examen para ver qué tantos conocimientos tenías. Pero yo era una alumna de excelencia, la que siempre se sabía las respuestas, la que sacaba 10 en todo. No podían llegar y decirme que iban a evaluar mis conocimientos previos en un campo en el que yo no me había formado profesionalmente. Yo no sé si fue la angustia o qué, pero cuando le di la vuelta a la hoja, exprimí mi cerebro. Les juro que pude sentir cómo mi cerebro se apachurraba para sacar cada gota de lingüística que encontrara en su base de datos. Porque hasta el más mínimo gramo de conocimiento de que es un objeto directo y que es una oración escindida me servía en ese instante. La profesora recogió las hojas y de inmediato comenzó la clase de sintaxis. Y en serio, creo que no exagero si digo que la velocidad con la que yo escribía estaba haciendo que la hoja de papel comenzara a incendiarse. De verdad, yo estaba en una crisis nerviosa. Pero hubo una cosa que pude descubrir y que creo que me ayudó a sobrellevar mejor la situación de ese momento lleno de cambios. Descubrí que yo no era la única que estaba pasando por esto. Conforme más semanas pasaban y entre más hablaba con mis compañeros, me encontré con que prácticamente nadie había estudiado lingüística antes. Les voy a explicar rapidísimo tan peculiar fenómeno. La lingüística no es una ciencia que se enseña en la escuela básica. Claro, tienes clases de literatura, de español, sea lo que sea que eso significa. Algunos tienen incluso etimología, pero ninguna de esas cosas es lingüística, la ciencia que estudia el funcionamiento y la estructura del lenguaje. Así que cuando tienes que elegir carrera, ¿quién va a escoger una ciencia que no conoce? Eso lleva a que muchas personas hagan una licenciatura en otra cosa o en una de esas en algo afín a la lingüística como lenguas modernas, pero no lingüística per se. Y si a esto le añadimos el hecho de que hay muy pocos lugares en México donde puedes hacer una licenciatura en lingüística, bueno, pues entendí que mi caso no era la excepción. Era la regla. De 30 personas que querían entrar a la maestría, solo una había hecho una licenciatura en lingüística. Sí, solo una. Y claro, los de lenguas modernas tenían más conocimientos que yo, que venía de psicología, pero en el gran esquema de las cosas no éramos tan diferentes. Y eso fue lo que me motivó a seguir. Y ese es mi segundo consejo. No vas a ser ni la primera ni la última persona que pase por lo que estás pasando. Así que relájate, porque muchas personas están pasando por lo mismo que tú. Y así, con la esperanza renovada, me preparé para los exámenes finales del módulo del propedéutico. Y vaya que me preparé. Tenía que aprender en unos meses lo que algunos aprenden en 4 años. En la actualidad cuestiono bastante el cómo me preparé y las lecturas que hice, pero voy de nuevo, yo estaba desesperada. Para mí, entrar a la maestría era una cuestión de vida o muerte. Y lo único que se me ocurrió hacer fue encontrar la manera de hacer todas las lecturas, tomar apuntes de todo y pasármela horas y horas y horas estudiando una y otra vez hasta que todo me quedara claro. ¿Y todo me quedó claro? No, obvio no, pero hice el intento. De algo tenía que servirme el haber sido una buena estudiante toda mi vida. De algo tenía que servir mi capacidad de estar sentada por horas leyendo y tomando apuntes, de poder memorizar, de poder conectar ideas de algún modo u otro. Insisto, luego se me iba la mano, pero era por desesperación y desconocimiento, y porque había una cosa que no me quedaba del todo clara y que sería mi siguiente consejo. Nunca estás completamente listo para intentar algo.
Así que mejor inténtalo. Yo lo que más quería era poder detener el tiempo por 4 años y prepararme a la perfección para entrar a la maestría, pero en realidad tenía un par de semanas y la vida no me iba a esperar. Los exámenes de admisión serían estuviera lista o no. Así que, lista o no, hice los exámenes de admisión y, para mi grata sorpresa y bienestar emocional, entré a la maestría. Si ustedes piensan que cuando recibí mi carta de aceptación a la maestría cumplí todos mis sueños y ninguna inseguridad, están muy equivocados. Las inseguridades ahí seguían, porque ahora tenía que encontrar la manera de tratar de sostener mi sueño recién cumplido. La inseguridad que tenía de pensar que no sabía nada de lingüística fue desapareciendo conforme pasaban los meses y después los semestres. Conforme iba aprobando cada examen que hacía y cada trabajo que presentaba, sentía que mis conocimientos en lingüística iban avanzando. Y no solo eso, también me di cuenta de que genuinamente me motivaba a estudiar lo que ahora estudiaba, que de verdad lo estaba disfrutando, cosa que jamás había sucedido en psicología. Así que en ese sentido estaba contenta y satisfecha con haber tomado la decisión que tomé. Pero sí quiero hablar de algo que seguiría presente un rato más: el reproche de no haber tomado la decisión antes. Cada vez que veía mi currículum sentía vergüenza. Llámenme quisquillosa, pero yo deseaba tener un currículum que no fuera un monstruo de Frankenstein hecho de 2 profesiones diferentes. No me gustaba poner los grados, publicaciones y presentaciones en psicología porque sentía que la gente me iba a preguntar: ¿y qué pasó con todo eso? ¿Por qué te cambiaste de carrera? Y pues yo no estaba emocionalmente preparada para contar eso. Así que ver en mi currículum más psicología que lingüística en mi primer año de la maestría era un recordatorio constante de que gasté años de mi vida. Y para colmo, no tenía modo de cambiar eso rápidamente. Para cuando terminé el primer año de la maestría, yo sentía que apenas estaba comprendiendo mi tema de investigación y que no había manera de que yo pudiera publicar algo o presentar en algún congreso. Mientras que algunos de mis compañeros tenían esas oportunidades porque sus temas de tesis eran cosas que habían trabajado durante la licenciatura. Incluso algunos pocos, porque recordemos que casi nadie tenía una licenciatura en lingüística, ya habían presentado algún trabajo o alguna investigación en la licenciatura y ahora en la maestría seguían haciéndolo, publicando artículos y presentando en congresos, cosa que para mí era imposible siquiera de imaginar. Lo que yo le diría a la Gaby de hace 5 o 6 años es que tuviera paciencia, porque los frutos de mi trabajo eventualmente llegarían, porque fue la paciencia lo que hizo que no intentara entrar al doctorado con tal de meter debajo de la alfombra todos mis arrepentimientos y reproches, y también fue la paciencia lo que hizo que me tomara con calma al comenzar a investigar y analizar un tema lingüístico. Sí, tenía compañeros que ya presentaban en congresos o publicaciones algún artículo, pero yo también lo haría en algún punto. Y quizá ese es otro consejo: hay que recordar que cada persona lleva su propio ritmo. No creo que un manzano sienta envidia de otro manzano si dio más manzanas ese otoño, o no creo que un bebé sienta envidia de que otro bebé comenzó a caminar un mes antes que él. Además, en este mundo hay de todo. Tuve compañeros que no publicaron ni presentaron nada, otros que lo hicieron muchísimo, pero después de la maestría ya no hicieron nada de eso, y otros que hicieron muchísimas cosas en la maestría y ahora hacen aún más cosas. Así que creo que no lleva a nada comparar tu presente con el presente de otro. Y no crean, es algo que me tengo que decir constantemente todavía. Pero el punto es que cuando menos me di cuenta, terminé la maestría, terminé mi tesis, presenté el examen de grado y de repente ya era maestra en lingüística. Algo que 3 años antes simplemente era una ilusión en mi cabeza y una fantasía que yo creía que solo se cumpliría en otra vida. Más aún, después de 2 años y medio de paciencia, ahora sí podría hacer bien lo que quise hacer desde que me salí de psicología: entrar al doctorado en lingüística. Así, presenté mi proyecto de investigación, que era una extensión de mi proyecto de maestría, fui a las entrevistas y entré. A diferencia de cuando entré a la maestría, en donde me sentía muy perdida y retrasada respecto al conocimiento de los demás, cuando ingresé al doctorado fue una experiencia totalmente diferente. Ingresé al doctorado sintiéndome más segura de mí misma. Ya había adquirido bastante experiencia en la investigación de un tema lingüístico al punto de que había podido hacer una tesis, además de que había tenido la oportunidad de poder presentar en un congreso. Y si bien mi currículum seguía viéndose más psicológico que lingüístico, lo cierto es que poco a poco la balanza estaba comenzando a cambiar de peso. También sentía que ya me había recuperado del supuesto atraso que yo sentía cuando entré al propedéutico de la maestría, en donde yo pensaba que todos mis compañeros tenían muchísimos más conocimientos que yo tenía y que eso les daba una especie de ventaja por sobre mí. Pero después de que todos pasamos por las mismas materias, los mismos exámenes y los mismos trabajos finales, comencé a darme cuenta de que sí, había algunos compañeros que tenían bastante conocimiento en algunas áreas, pero que carecían completamente de conocimiento en otras, y que también tenía compañeros que estaban tan perdidos como yo lo estaba. Así que, para cuando ingresé al doctorado, me sentía tan especializada
privilegiada como el resto de mis compañeros que también decidieron hacer un doctorado después de la maestría. Pero como no sería yo si no me aparecieran nuevas inseguridades cada tanto tiempo, lo cierto es que así como ingresé al doctorado con seguridades, también me aparecieron nuevas inseguridades. A veces me cruza el pensamiento de que no estoy segura si la tesis que estoy haciendo es una tesis doctoral o es una tesis de maestría muy larga. A diferencia de cuando hice la maestría en lingüística, en donde yo ya había hecho una tesis en la maestría anterior, en el doctorado estoy haciendo una tesis doctoral por primera vez. Y si bien recibo buenos comentarios por parte de mis sinodales cada semestre y mi directora de tesis me dice que voy bien, lo cierto es que a veces veo otras tesis de doctorado y me pregunto si la mía está a la altura de esas tesis. Esto creo que ya es tema para otro video, pero sí me gustaría platicar sobre la diferencia tan grande que tiene una maestría de un doctorado, porque si bien ambos se consideran grados de posgrado, no se parecen tanto como uno creería. Entonces no sé, a veces me pongo a pensar si aproveché tanto el doctorado como podría haberlo hecho, pero a veces también me digo que ya solamente me queda un año de doctorado y que ya no hay tantas cosas que podría hacer como cuando estaba al inicio, pero que eso no significa que no lo haya aprovechado. Es un poco complicado el tema y sobre eso creo que no tengo ningún consejo todavía porque estoy viviendo esa inseguridad en este instante. La otra inseguridad que comienza a cocinarse en mi cabeza es que no estoy muy segura qué voy a hacer una vez que termine el doctorado. Cuando terminé la maestría en psicología y decidí tomar el camino de la lingüística, se me abrió un nuevo camino que iba a durar 7 años. Es decir, 2 años de maestría, 4 años de doctorado y un año extra por los tiempos de titulación en cada cosa. No me culpo por no haber pensado qué haría después del doctorado en ese momento porque estaba demasiado ocupada intentando pensar cómo siquiera iba a entrar a la maestría. Pero ahora que ya se van a acabar esos 7 años, estoy muy indecisa de hacia dónde me voy a mover. Obviamente voy a seguir dedicándome a la lingüística, solo que el campo laboral de los lingüistas en México es demasiado reducido y a veces siento que no voy a tener tantas oportunidades laborales como me gustaría tener y que a veces voy a tener que conformarme con ciertos trabajos que no estoy muy segura de si quiero realizar. Pero eso es algo que todavía puedo seguir pensando. Y bueno, creo que la moraleja de toda esta historia es que sí le des una oportunidad al cambio. No es fácil, las inseguridades brotan de todos lados, habrá veces en las que tendrás arrepentimientos y otros reproches, pero conforme comienzan a pasar los años y miras hacia atrás, te vas a dar cuenta de que ya no estás en el lugar de antes. Tengo la esperanza de que si mi yo de ahorita se encontrara con mi yo de hace 10 años, ella no podría creer a qué me estoy dedicando en este momento, porque la Gaby de ese entonces estaba terminando una licenciatura que odiaba y estaba contemplando entrar a una maestría en psicología solo porque suponía que ya no había marcha atrás y que el resto de su vida sería dedicarse a eso por una mala decisión que tomó a los 18 años. Así que, te entiendo si tú estás pasando por esa etapa de querer el cambio, pero tener miedo de no estar listo, de que ya es muy tarde o de que no vale la pena. Créeme que sí vale la pena, porque es mejor moverse de un lugar en el que ya no quieres estar, aunque lo hagas con miedo, a seguir ahí y ver cómo pasan los años y nomás no te moviste. No sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que no es una mala recomendación. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y dejarme un comentario. En el primer video algunos me contaron algunas de sus experiencias con este asunto de cambiarte de carrera y sentí bien bonito de saber que mi historia los hizo reflexionar y que no estoy sola en este camino de cambios. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Este video lo iba a grabar con el nuevo micrófono que pedí y nomás no llegó a tiempo. Te maldigo, paquetería. Les juro que mi voz sonará mejor en el siguiente video.